Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver sobre las presiones en el suelo. Vamos a entender tres conceptos fundamentales. Los tres conceptos son, número uno, presión total, que es la sumatoria de las dos presiones que vamos a ver precisamente que son efectivas y neutras, y corresponde también a toda la sumatoria de las presiones que van a existir sobre un estrato. Cuando nosotros tenemos un suelo, el suelo nunca va a estar completamente lleno de elementos, en este caso, lo que serían granos, sino que va a existir también poros. Recordemos que los granos son los elementos que estamos viendo acá, estos son los granos, y poros son los vacíos que tenemos aquí, denotados con la letra U. Entonces, dentro de los granos existe lo que se conoce como presión efectiva o intergranular, es decir, son las presiones que se transmiten de grano a grano. Esta presión que se está dando sobre el suelo se transmite de grano a grano hasta que llegue hasta el siguiente estrato. Y así pasa en cualquier tipo de ellos. La presión únicamente no solo va a ser vertical, sino puede ser horizontal hacia cualquier parte donde tenga contacto. La otro tipo de presión que existe se llama presión neutra o de poro y son las que actúan contra el agua, llenando los vacíos de los elementos. También se le conocen a las presiones intergranulares o de grano a grano como presiones efectivas, como lo podemos ver. Las neutras o de poro son las que están en los vacíos y la sumatoria de las efectivas más las neutras son lo que nos da como resultado la presión total. Los esfuerzos transmitidos por los granos y la presión de los fluidos, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, vamos a darnos cuenta que el comportamiento mecánico del suelo no puede ser regido únicamente por las tensiones ejercidas sobre él, sino también vamos a tener que encontrar algún tipo de presión extra que se llama presión intersticial. ¿Cuáles son las presiones intersticiales? Son las presiones que va a ejercer el agua debido a la presión hidrostática que mantiene hacia todas las direcciones el agua. No solo lo va a presentar también el agua, sino también van a haber otras presiones como el aire, que va a contrarrestar precisamente a la fuerza normal dentro del suelo. Entonces, a estas fuerzas U también existen unas presiones intersticiales. El principio de las presiones fue propuesto por el padre de la mecánica, von Terzaghi, en 1925 y planteó la hipótesis de que la presión o la tensión efectiva es también conocida como intergranular y es la que se va a transmitir de grano a grano desde que existe la carga exterior hasta el grano o hasta la profundidad que deseamos nosotros encontrar. Sin embargo, entre más profundo sea, también el suelo tiene un peso propio, entonces ese precio propio también afecta al elemento en cuestión. Es decir, que no solo vamos a tomar en cuenta la carga exterior, sino la sumatoria de las cargas del peso propio que van a existir del suelo hasta en la profundidad donde nosotros requeramos revisar o hacer el cálculo. Esta partícula, como lo podemos ver en esta diapositiva, recibe presiones de poro a poro, perdón, efectivas de grano a grano y también va a recibir presiones de poro a poro correspondientes al agua, a la humedad o al aire que va a tener. Ahí están las dos precisamente de poro a poro o también llamadas neutras, de agua o de aire. Von Terzaghi definió un modelo matemático para poderlo responder. Son tres ecuaciones bastante sencillas. Número uno, va a depender del peso volumétrico del material por la altura que vamos a tener. Peso volumétrico del material por la altura. ¿Qué altura tenemos en el estrato? Eso va a ser nuestra presión efectiva. La presión neutra va a corresponder al producto de la densidad del material por la altura también que vamos a estar teniendo dentro del espacio. Y por último, la presión total como la sumatoria de todas estas presiones existentes.
Pasemos a ver un ejemplo. Aquí nos podemos dar cuenta que este suelo está conformado por tres estratos. El primer estrato es arena húmeda. El estrato número 2 es arena saturada, significa que tiene mayor contenido de agua. Y por último, arcilla saturada es un elemento más viscoso y igual está viscoso por la cantidad de agua que tiene. Los pesos volumétricos de los materiales aquí están determinados. El peso volumétrico de la arena húmeda, 1778, el de la arena saturada y el de la arcilla saturada. ¿Y cuánto tiene de profundidad el horizonte? En este caso, este horizonte tiene 1,5 metros. El siguiente horizonte igual, 1,5 metros. Y por último, el tercer horizonte, 3 metros. La pregunta es, determinar la presión total de poro e intergranular en los tres horizontes, de acuerdo a las condiciones de los estratos. Bueno, vamos a proceder a resolverlo. Vamos a empezar por el horizonte 1. Para poder determinar el horizonte 1, vamos a tener que encontrar las siguientes tres presiones: la presión total, la presión neutra y la presión intergranular. La presión total, como nos define Terzaghi, es la sumatoria del producto del peso volumétrico del material por la altura del material. ¿Qué peso volumétrico tenemos en el material? Tenemos 1,778 kilogramos por metro cúbico, que es el primer valor, multiplicado por la altura o la profundidad que este representa por 1,5. ¿Cuánto les da, jóvenes, la primera presión total? 2667. 2000, 2667. ahí está, 2,667 kilogramos por metro cúbico. Ahora, la presión neutra. La presión neutra existente hasta este punto, debido a como todavía no se está cargando un horizonte, la arena húmeda no está cargando ningún horizonte, entonces no está cargando agua, únicamente está cargando su propio peso. Entonces la presión neutra la vamos a definir. Recuerden que es la densidad en este caso del agua. Si estamos hablando del agua, la densidad del agua es de 1,000 kilogramos por metro cúbico multiplicados por la altura. Para este caso, esta arena húmeda, arriba de la arena húmeda no existe un horizonte anterior, y al no existir entonces un horizonte anterior, entonces ¿cuánto está cargando de agua? 0 metros. 1,000 por 0, 0 Cero. kilogramos por metro cúbico. De tal manera que nuestra presión intergranular, que va a ser la resta de la presión total menos la presión intergranular, perdón, menos la presión neutra, pues va a ser 2,667 kilogramos por metro cúbico. Le restamos 0. Entonces, para este caso, la presión total y la intergranular es exactamente la misma. 2,667 kilogramos por metro cúbico. Para el horizonte número 2, vamos a partir de los datos que ya hemos obtenido. Presión total. La presión total hasta ahorita existente es de 2,667 kilogramos por metro cúbico. Este valor es el dato anterior. Recuerden que la fórmula dice que es la sumatoria. Significa que vamos a ir sumando los valores de cada horizonte más los anteriores. Por eso estoy colocando aquí 2,667. Más el nuevo peso volumétrico. El nuevo peso volumétrico vale 2,098 kilogramos por metro cúbico por su profundidad. ¿Qué profundidad tiene? 1,5 metros. De tal manera que mi nuevo resultado, si me hacen favor de apoyarme, 2,098 por 1,5 más 2,667. ¿Más cuánto? Más 2,667, que fue el dato anterior. 5814.
5.814 kilogramos por metro cúbico. Gracias, Alexis, por apoyarnos. Presión Alexis lo neutra. hace con su cabeza, creo. Dije, Mande. entonces, ¿no se hace primero la sumatoria? Orden de las jerarquías de las operaciones. Primero va Primero la multiplicaciones multiplicación y y luego la después suma. sumas y No, restas. aunque no, pero yo digo que en la ecuación no tiene nada que ver, entonces No, pues primero dice sumatoria de las presiones. Esta es la presión total del nuevo estrato, más la presión total del anterior horizonte. Este es del nuevo horizonte más la anterior del anterior Ah, ok, horizonte. ¿Vale? sí, Bueno, sí, sí. presión neutra. Para este siguiente caso, esta arena saturada ya está cargando a la arena húmeda. ¿Cuánto está cargando de arena húmeda? Está cargando 1,5 metros de arena húmeda. Pero hablando de la presión neutra, significa que en el agua, que son los 1.000 kilogramos por metro cúbico, lo vamos a multiplicar por 1,5. De tal manera que en este caso vamos a estar teniendo una presión total, perdón, de 1.500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando? La arena saturada que tenemos acá, que es el segundo horizonte, el horizonte 2 está cargando el agua del horizonte 1. En el anterior caso no lo hicimos porque el horizonte 1 no estaba cargando agua arriba, no tenía ningún estrato arriba. Por último, la presión intergranular nuevamente es la resta de la presión total, que es 5.814 kilogramos por metro cuadrado, menos los 1.500 kilogramos por metro cuadrado, que corresponde a la presión neutra. 1.814 menos 1.500, si no me falla, 4.314 kilogramos por metro cuadrado. Pasemos al horizonte número 3, que corresponde a la arcilla saturada. En el horizonte número 3 vamos a resolver exactamente lo mismo. Presión total. ¿Cuánto es la presión total hasta ahorita? La presión total para lo que sería la arcilla saturada sería la sumatoria de las presiones totales, tanto de la húmeda como la arcilla, que nos había dado 5.814 kilogramos por metro cúbico. Más, esas son las dos presiones anteriores que tenemos, más el nuevo peso volumétrico, que es 1.922 kilogramos por metro cúbico, multiplicados por la profundidad de este nuevo horizonte, que ahora son 3 metros, de tal manera que mi nuevo resultado sería 5.814 más 1.922 por 3. ¿Me pueden apoyar con el dato? Pues ya que lo haga Trejo, ¿no? Majo, ¿puedes ayudar, por favor? Ah, mira, qué verga es Lupe. Estoy grabando, Güey, jóvenes. pues a veces ni le tienes terminado, bueno, ni hemos terminado de ponerle igual cuando ya lo dijiste. Échale ya. Majo, ¿nos puedes apoyar con el dato? Ay, mi compañerito Alexis. Majo. Es Son 11.580. 11.580. Gracias. Ya vio, ya mejor voy a 11.580 cerrar mi kilogramos computadora. por metro cuadrado. Ahí está. Esa sería la presión total. La presión neutra, nuevamente, la arcilla saturada, ¿cuántos metros está cargando de horizontes? Antes, la arena saturada estaba cargando 1,5 metros, pero la arcilla saturada, ¿cuántos metros está cargando de horizontes? No está cargando 1,5. ¿Cuántos metros está cargando? 3. El 1,5 metros de arena húmeda y 1,5 metros de arena saturada. Entonces, 1,5 metros y 1,5 metros, ¿cuánto está cargando? 3 metros. Presión neutra, 1.000 kilogramos por metro cúbico, reitero, esta es la densidad del agua, multiplicados por los 3 metros de los horizontes anteriores, y nos daría una presión neutra, o también conocida como presión de poro, de 3.000 kilogramos por metro cuadrado. Ya para finalizar, entonces la presión intergranular va a ser 11.580 kilogramos por metro cuadrado
de la presión total menos la presión de poro o neutra, que vale 3,000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, tendríamos una presión 580. intergranular de 580. 8,580, gracias Alexis, kilogramos por metro cuadrado. Esta sería la presión que existiría. ¿A qué profundidad? Es la presión intergranular que existiría a los 6 metros.